Bueno, siendo ya la hora en punto, vamos a empezar con este webinar de Maestro News, creación de plantillas en Page Editor y lógicas de Playout. Estamos por el lado de David, Ángel y Lizástegui. Sebastián Berdichevsky, que es el que va a hacer la parte de presentación, y Juan Del, que también va a estar online para todo lo que sea preguntas y ayuda. Y bueno, y yo, Santiago Santocono, también para lo que es la introducción inicial y contestar preguntas durante el webinar. Empecemos con una introducción breve. Los que participaron de los webinars anteriores ya la han visto, pero bueno, tenemos gente nueva, así que vamos a tratar de hacerla brevemente, así empezamos con el tema de hoy. Las soluciones gráficas de Avid constan de diferentes soluciones para diferentes producciones o tipos de producciones. ¿Okay? Tenemos todo lo que es gráfica de aire clásica, digamos, lo que es gráfica de pantalla, lo que es gráfica para lo que es channel branding, para lo que es escenografía virtual o realidad aumentada, y gráficas para video walls y también para interactividad. ¿Okay? Todas esas soluciones están centradas en utilizando un mismo core o una herramienta y un hardware en común. Y luego hay otras soluciones que son satélites que dependen obviamente de la aplicación o de la producción que se haga. Dentro de la parte de core tenemos el Maestro Designer, que es la herramienta de diseño, que es justamente la que vimos en los dos webinars anteriores, que es común a todas las soluciones, o sea, que es la misma herramienta que se utiliza para el armado de gráficas, tanto para gráficas clásicas como para realidad aumentada, escenografía virtual, video walls, la parte de gráficas para deportes y de interactividad, y el Maestro Engine, que es el hardware, que luego genera esas gráficas en tiempo real. ¿Okay? Eso es, digamos, lo que es el core, que es común a todas las soluciones. Y luego tenemos esos satélites o esas soluciones que giran alrededor del Maestro Core, que obviamente, dependiendo de la aplicación, se utilizan distintas herramientas. Por el lado del estudio, de lo que son soluciones gráficas de estudio, tenemos el Maestro Interactive, que es todo lo que es gráfica interactiva, el Maestro AR, que es para lo que es realidad aumentada, o gráficos de realidad aumentada, el Maestro Virtual Set, para lo que es escenografía virtual, y el Maestro Powerwall para lo que es gráficas para video walls. Después tenemos la solución para lo que es Master Control Room, para lo que sería el channel branding, básicamente, o generación de gráfica en lo que es la señal de transmisión, donde se usa la herramienta de Maestro TX para la operación. Lo que es gráfica para noticias, para lo que es producción de noticias, que es una herramienta, el Maestro News, que es una herramienta más pensada para estar conectada, por ejemplo, a un sistema de newsroom y tener un rundown armado previamente en el sistema de newsroom, como puede ser iNews, por ejemplo, que es otro producto de David. Ese es el Maestro News. Y después tenemos el Maestro Live para lo que es gráficas, sobre todo para producciones deportivas o producciones muy dinámicas, donde en lugar de tener, por ejemplo, un rundown como en el Maestro News, tenemos distintos botones para disparar esas gráficas. En el caso de que sea una producción dinámica, donde no tengo prearmado, digamos, una secuencia de notas o una especie de script. ¿Okay? Entonces, esas son las soluciones en cuanto a satélite. Hablemos un poco ahora del core, que es lo que le mencioné al principio, que es las partes comunes a todas las soluciones. En Maestro Core tenemos, por un lado, dijimos el Maestro Designer y el Maestro Engine. ¿Okay? El Maestro Engine es el hardware, en el cual tenemos dos opciones. El Maestro Engine de uno o dos canales, que es el que vemos aquí a la izquierda. Es un chasis que permite tener uno o dos canales de gráfica, o sea, uno o dos canales de Philly Key, básicamente. Y esos canales pueden ser tanto en 1080i, en HD, o en 3G, o 1080p, y puede trabajar en SDR o en HDR, o sea, en Standard Dynamic Range o en High Dynamic Range. Y las salidas pueden ser en SDI, digamos, que es el banda base clásico, NDI a través de salida de red o video sobre IP a través de salida de fibra. Okay. Y después tenemos la solución más grande, el hardware más grande es el Maestro Engine 4K, que puede tener hasta 16 salidas en 1080i, en HD, 8 salidas en 1080p o 3G y 2 salidas en UHD. Y estas salidas pueden ser SDI o NDI, okay, a través de streams sobre la red de datos. En estos hardwares, en los Maestro Engines, corre el software de Render Engine, que es básicamente el software de Avid que genera esas gráficas en tiempo real, ¿okay? Que obviamente también trabaja en cualquier resolución, desde HD hasta UHD o resoluciones no estándares, en SDR y en HDR, y permite tener n número de layers, tanto en 2D como en 3D, y hasta 256 capas de gráficas en simultáneo por cada salida. ¿Okay?
Y obviamente, para lo que es escenografía virtual o realidad aumentada, este software también se puede conectar a sistemas de tracking de cámara para poder renderear de acuerdo al sistema de tracking de cámara en tiempo real para escenografía virtual o realidad aumentada. Y aparte del Render Engine, tenemos también el Maestro Designer, que es la herramienta de diseño, que justamente es la que vimos en los 2 webinars anteriores, y es la herramienta que se utiliza para lo que es diseño de todas estas gráficas para las distintas aplicaciones o distintas soluciones, ¿ok? Para lo que es gráfico sonar, como dijimos, channel branding, estudios virtuales, realidad aumentada, gráficas para video walls, gráficas interactivas para pantallas touch, por ejemplo, transiciones o también gráficas para lo que es deportes, ¿ok? Básicamente ese es el core común. Hoy, bueno, veamos un simple gráfico del flujo, digamos, de creación y operación. Primero tenemos el Maestro Designer, donde podemos diseñar o importar gráficas de distintas herramientas de diseño, como Photoshop, After Effects, Illustrator, 3D Max, u otros softwares 3D, como Cinema 4D, por ejemplo. Esas gráficas, una vez creadas o importadas, se almacenan en un server gráfico y luego se utilizan durante la producción en vivo con la herramienta correspondiente, ya sea Maestro News, Maestro TX o dependiendo de la aplicación que se use, para controlar el Maestro Engine y generar esas gráficas en tiempo real. ¿Okay? Vamos a empezar armando lo que se llama una página básica. Voy a ir a nueva página y lo que nos va a aparecer acá es la lista de escenas que tenemos en nuestro entorno de trabajo. Las escenas son las composiciones gráficas, los diseños que creamos dentro de Maestro Designer. Voy a seleccionar dentro de mis escenas de webinar una escena que tengo preparada que se llama Banner. Se llama Zócalo en realidad. Y vamos a ver cómo hacemos para agregar eventos en nuestra línea de tiempo para poder actualizar, por ejemplo, la información de la página y a continuación poder ejecutar las animaciones, que es lo que nosotros necesitamos hacer dentro del PageEditor para poder entregar una página funcional al operador. Voy a ir a la escena y fijémonos que acá en la escena, dentro de lo que es el panel de escena que tenemos aquí abajo, vamos a ver todo lo que trajimos de la escena que habíamos creado en el último webinar. ¿Se acuerdan que en el último webinar habíamos creado una escena que tenía un texto básico, una entrada, una salida y una transición? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es abrir esa escena y ver todo lo que habíamos traído. Nosotros lo que vamos a traer de las escenas son los exports, que era esta propiedad que yo había explicado en el webinar anterior, que es todas las propiedades que nosotros queremos poder modificar desde fuera del Maestro Designer, tienen que estar exportadas para que nosotros desde el Maestro News, o desde el Maestro TX, o desde el Maestro Live, podamos modificar esas propiedades. En el webinar anterior habíamos exportado el texto, así que ya tengo mi texto exportado, y lo que puedo hacer ahora es arrastrarlo a mi plantilla para poder empezar a crear mi página. Fíjense que lo arrastro, lo suelto, y me da una opción que dice Native Controls. Acá tenemos lo que son la lista de controles o tipo de controles a los cuales nosotros podemos utilizar para asociar a un export. Quiere decir que yo puedo crear distintos tipos de controles que van a enviar información a ese export. Los distintos tipos de controles pueden ser, por ejemplo, una línea de un texto, una sola línea, un texto de múltiples líneas, un texto de múltiples líneas con la posibilidad de cambiarle el decorado o el estilo, una lista drop-down, que es como un desplegable, un array value, que para los que no saben es cuando tenemos muchos valores dentro de un mismo valor. Entonces lo que hacemos es creamos un array y después por índice elegimos de ese, son muchos valores separados por una coma, y después por índice decimos quiero sacar el primero, quiero sacar el tercero, quiero sacar el segundo. Tenemos Image Selector, que es para seleccionar imágenes, Clip Selector. Todo esto va a depender, obviamente, de lo que nosotros hayamos exportado y lo que yo quiero llenar. Si yo exporté de mi escena una imagen, el control que más me va a servir para asociar a ese export es un Image Selector. Lo mismo si exporto un clip. Media Selector es para seleccionar distintos tipos de medias a las que el maestro puede estar conectado. Boolean Value es un checkbox para activar o desactivar. Por ejemplo, yo puedo exportar la visibilidad
de alguna parte de la gráfica y usar un boolean value para que el operador o el productor pueda activar o desactivar el uso de alguna parte del diseño. Integer value, que es para números enteros, double value, que es para números con punto flotante, y después tenemos algunos relacionados a fechas, tiempo y timecode. Vamos a ver qué es lo que yo estaba arrastrando. Yo estaba arrastrando un texto que había exportado. Entonces, lo que más me va a convenir utilizar para asociar a este export es un single line text, un texto o una línea. Una vez que lo arrastro, ya lo tengo dentro de mi página, y fíjense que cuando selecciono el control, abajo a la izquierda me aparecen todas las propiedades de ese control particular. Fíjense que tenemos dos categorías, que son las common, que son comunes a todos los tipos de controles que yo mostré antes. Todos estos tipos de controles tienen las mismas propiedades dentro de la categoría common, como el nombre, la posición, el tamaño, la visibilidad. Fíjense que cuando yo voy modificando el control, la posición se va cambiando, el tamaño se va cambiando. Entonces, todas estas propiedades son propiedades comunes a todo el tipo de control. Y después tenemos algunas otras propiedades que son específicas de cada tipo de control. Por ejemplo, el single line text tiene propiedades relacionadas a la fuente de este texto que estamos viendo, el color de la caja. Yo puedo limitar la cantidad máxima de caracteres con el text max length. La alineación del texto, el case, que sería si lo quiero hacer la capitalización, mayúscula, minúscula, y la data, que es lo que está cargado. Ahora, no vamos a ir a todas las propiedades de cada tipo de control, pero es importante que cuando nosotros clicamos en un control, vamos a ver que abajo a la izquierda tenemos las propiedades de ese control. Una diferenciación para hacer en este caso es que las propiedades del texto que nosotros estamos viendo en esta caja, quiere decir que si yo cambio el tamaño del texto en esta caja y lo hago más grande, no significa necesariamente que va a cambiar el tamaño de mi diseño, sino que es el tamaño del aspecto de esta caja, cómo se ve esta caja. La única situación en la cual yo voy a modificar el texto de la caja y eso se va a aplicar al texto es cuando nosotros usemos el tipo de control que se llama decorated text. Pero para eso tenemos que tener exportado, en realidad no exportado, sino tenemos que tener en el texto la propiedad de que ese texto se puede cambiar el estilo desde fuera del Maestro Designer. Es un simple clic que hacemos en el Maestro Designer para habilitar la decoración. Entonces, cuando nosotros creamos el control de Decorated Text, vamos a poder cambiar la tipografía y demás. Generalmente no viene exportado por default porque los diseños ya están cerrados y lo único que cambiamos es la información. Pero pueden, desde Maestro Designer, exportar las propiedades del texto y cambiarlas desde un tipo de control Decorated Text. Bueno, vamos a acomodar la caja donde nos sea más conveniente. Fíjense que si cliqueo en cualquier espacio libre de la página, voy a tener las propiedades generales de la página, como ser la escena, el ID, y bueno, muchas propiedades más como el bislot, que es la capa. Santi había mencionado que teníamos para utilizar 256 capas de gráfica, o sea, 256 escenas en simultáneo. Y desde acá le vamos a asignar, dentro de las capas que nosotros tengamos definidas del maestro, en qué capa vamos a querer que salga esta gráfica. El canal por el que va a salir y algunas propiedades más que vamos a ir viendo mediante las acciones que voy a ir haciendo. Bueno, tenemos nuestro control. Ahora vamos a ir a lo que es la línea de tiempo. Por ahora, en nuestra línea de tiempo yo no tengo ningún evento, es una línea de tiempo vacía. Cada una de las líneas que voy a crear acá de evento se llaman tracks o pistas. Voy a crear una pista que va a responder a la acción de play que va a hacer el operador. Cuando el operador haga play, van a acontecer todos los eventos que yo voy a poner en esa pista. ¿Cómo hago para crear una nueva pista? Desde el símbolo más, puedo agregar una pista y automáticamente se agrega una pista de lo que se llama take. Take es la acción de hacer play de una página. Quiere decir que cuando el operador haga play, se va a ejecutar todos los eventos que estén en este track. Ahora, si yo quisiera agregar otro tipo de pista, por ejemplo, una pista relacionada al out, que es otra de las acciones que tienen los operadores pueden hacer take para hacer play de una gráfica, y tienen otra acción en el controlador que es el out, yo puedo agregar una pista de out. En ese caso, en vez de hacerlo con el símbolo más, tengo esta pequeña flecha
al lado del control que me permite seleccionar qué tipo de pista quiero agregar. Puedo agregar una pista de out. Las principales son take, queue y out. La de take es lo que se va a ejecutar cuando el operador haga play. El queue va a ser la preparación de la gráfica. Cuando nosotros operamos manualmente o a través de command, que es una interfaz de operación que tiene Avid, tenemos tres acciones básicas que son el queue, que es la preparación de la gráfica, el take, que es el play de la gráfica, y el out, que es la salida de la gráfica. Yo puedo crear pistas para poner eventos que se ejecuten cuando el operador haga take, cuando el operador haga queue para preparar la gráfica, o cuando el operador haga out. Por ahora vamos a trabajar con la de play, ahora vamos a crear la de out. Entonces, tengo mi gráfica. Acá tengo mi caja, esta caja envía información. Fíjense cómo yo... ¿Se acuerdan que habíamos creado el trigger en esta caja? Que era que cada vez que cambiábamos el valor del texto se ejecutaba la transición. Entonces, fíjense cómo en tiempo real yo puedo ir probando la caja. Funciona perfecto. Yo lo que escribo se va viendo en mi previo. Ahora, esta acción de actualización de datos yo la tengo que poner en mi track. Tengo que agregar un evento. Estos son los eventos. Fíjense que acá dice events. Los eventos que van a acontecer en este track. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando creo una página es actualizar todos los datos de esa página. ¿Qué quiere decir actualizar? Que todos los controles que están acá en la página, cada uno envíe su dato a su export correspondiente. Fíjense que en la lista de export acá tengo ya el control asociado. Ahora, ¿cómo hago para agregar ese evento? Puedo hacerlo de dos maneras. Acá tengo mi lista de exports, ya tengo el control asociado. Lo que puedo hacer es arrastrarlo y lo pongo en mi línea de tiempo. Entonces lo que va a crear es un evento que se llama sendExport. Este evento que se llama sendExport lo que va a hacer es actualizar los datos. Y a continuación de la actualización de datos, lo que voy a querer hacer es hacer play de la animación de entrada. Entonces voy a buscar la animación que se llama entrada y la voy a arrastrar a continuación en la línea de tiempo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Actualización de datos y entrada. Entonces, ahora cuando haga play, fíjense que está haciendo las dos cosas, la actualización de datos y la entrada. Es importante que la actualización de datos esté, que el sendExport, que es este evento, esté. Si no, los datos no se van a ver actualizados en el maestro controller. Cuando esto sea operado al aire, no se va a actualizar a menos que nosotros creemos un evento de sendExport y activemos el uso o la actualización del export correspondiente con su control correspondiente. Si queremos ver cuál es el nombre de cada control, podemos cliquear y abajo a la izquierda vemos las propiedades, o tenemos esta propiedad que está acá, que es tags, que es para mostrar el nombre de cada uno de los controles. Bueno, ahí tenemos la entrada. Ahora, yo les había comentado que toda gráfica tiene una entrada y una salida. Entonces lo que vamos a hacer es crear un segundo track para la salida. En este caso, el tipo de track va a ser del tipo out. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el track de out. Y acá tenemos todo lo que se va a ejecutar cuando el operador ejecute la orden de out. ¿Qué voy a querer ejecutar? Voy a querer ejecutar la salida. Entonces, cuando yo ejecute la orden de out, la gráfica va a salir. Acá ya estoy en el controller. Fíjense que el controller es la interfaz de control que tenemos para mandar estas páginas al aire. Voy a agregar un nuevo random, que es una nueva lista de páginas. Me voy a conectar al motor de render con el que esté trabajando, en este caso es el previo. Y lo que voy a hacer es arrastrar esa página que acabo de crear. Voy a ir a la página y fíjense una cosa, cuando yo hago play de la página, voy a ir a la vista default porque quiero mostrar la línea de tiempo. Cuando hago play de la página se pone en color rojo. Eso quiere decir que la página está activada. Ahora, cuando yo saco la gráfica, fíjense que la página permanece activa. Esto no genera ningún tipo de conflicto, o sea, no es que esté mal, pero para tener una operación más ordenada, lo que vamos a hacer es dar la orden de desactivación a la página una vez que ejecutó la salida. Esto es algo que se puede optar por hacer o no, por eso no viene por default en el software, sino que cada uno de los diseñadores o los operadores que armen páginas va a decidir si la página se desactiva o no cuando se hace out. Hay páginas que a veces queremos hacer out y no queremos que queden desactivadas, sino que queden activas, pero sin mandar nada al aire. Lo que vamos a hacer para esta página es la vamos a desactivar. Vuelvo al PageEditor, a donde estábamos antes, y lo que voy a hacer es, después de la salida, voy a esperar a que la gráfica salga,
Y fíjense que la salida, acá tengo la duración en frames, 25 cuadros, y ese es el tiempo que tengo que esperar antes de desactivar la escena. Entonces lo que voy a hacer es esperar ese tiempo con uno de los eventos que se llama wait time. Vamos a esperar 25 cuadros y vamos a desactivar la escena. Entonces lo que va a hacer es, la voy a guardar la página nuevamente, voy a volver a la interfaz de operación, al controller, y fíjense la diferencia ahora. Cuando mande la página al aire, una vez que la página sale, cuando ejecuto el out, fíjense que voy a ejecutar el out, la página vuelve a tener color verde, queda desactivada. Por eso nosotros agregamos este evento que se llama deactivate. Bueno, tenemos acá la entrada. Ahora lo que voy a hacer es crear una pista para la transición. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agregar una segunda pista, y esta pista va a ejecutar únicamente la transición. Acuérdense que nosotros habíamos creado en nuestro webinar anterior una escena con un zócalo que solamente con actualizar los datos disparaba la animación de transición. Entonces lo que yo voy a hacer es, en esta pista de transición, lo único que voy a necesitar hacer es actualizar el dato. Ahora fíjense que yo tengo dos tracks. Tengo el track de entrada y el track de transición, que puede ser cualquier tipo de animación de entrada y de transición. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Pero lo importante acá es que veamos la lógica. ¿Cómo creamos una lógica para que se ejecute este track o este otro track? Nosotros lo que vamos a tener que hacer es crear una condición, lo que se llama una condición, para que el maestro ejecute este track o este otro track. ¿Cómo hacemos para crear una condición? Mediante el uso de lo que se llaman scripts. Este evento que está acá se llama script event. Nosotros podemos crear scripts o programar scripts, líneas de scripts en JavaScript, el lenguaje JavaScript dentro de Maestro News, que nos van a permitir hacer comprobaciones lógicas, cambiar propiedades de objetos, podemos hacer un montón de cosas mediante scripts. Esto está todo dentro de lo que es la guía de usuario de Maestro. Vamos a ver un poquito cómo son los scripts y cómo se aplican. Pero básicamente lo que vamos a crear es un script que va a comprobar si esta gráfica está dentro o no está adentro, y en base a eso lo que va a hacer, va a ejecutar la animación de entrada si la gráfica no está adentro, y va a ejecutar la animación de transición si la gráfica ya está adentro. Entonces va a elegir ejecutar este track y este otro track. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a crear lo que se llama un parámetro. Cuando nosotros mandamos la gráfica al aire, agregamos un parámetro. Una vez que la gráfica ya está adentro, entonces hacemos play de la animación de entrada, esperamos 25 cuadros a esa animación de entrada que termine, y al final vamos a agregar un parámetro que va a indicar al maestro que esta gráfica está dentro. ¿Cómo hacemos para agregar un parámetro? Podemos agregar parámetros dentro de lo que son los rundowns, que son estas listas de reproducción. Podemos tener muchas de estas listas, y lo que va a hacer es crear un parámetro dentro del rundown que el maestro puede chequear dentro de este mismo rundown. Ahora, si nosotros queremos que este parámetro se pueda leer desde cualquier rundown, lo que vamos a hacer es crear un parámetro del tipo up. Nosotros tenemos tres niveles de programación. Voy a hacer zoom acá para que se vea más grande. Tenemos tres niveles de programación dentro de lo que es el scripting, que es application, para cambiar propiedades que van a afectar a todo el maestro. La sintaxis es app, punto, y ahí vamos a acceder a un montón de propiedades que podemos cambiar. Por ejemplo, limpiar canales de gráfica, hacer queue de una página, cambiar de un playlist a otro playlist, o sea, avanzar de un rundown a otro rundown automáticamente, ir al primero. Todas estas propiedades se van a cambiar desde un script que empiece con app. Vamos a invocar el nivel de aplicación app y ahí vamos a acceder a ese tipo de propiedades. Ahora, si queremos cambiar propiedades de un rundown, o sea, específicamente un rundown en el que estamos parados con nuestra página, lo que vamos a hacer es invocar el nivel playlist. Entonces vamos a cambiar propiedades de estas listas, de estos rundowns, como por ejemplo, ir al primer elemento del rundown, avanzar, contar cuántas páginas tengo en ese rundown, avanzar a la próxima página de mi lista, volver a la página anterior, o sea, todo lo que tenga que ver con estas listas o rundowns en los cuales nosotros vamos a agregar nuestras páginas. Todo esto se va a encontrar dentro de lo que es el nivel playlist. Ahora, si queremos cambiar propiedades
de un elemento de la página, lo que vamos a hacer es ir a el nivel item. Y entonces, cuando yo pongo item, punto, voy a poder seleccionar, por ejemplo, un control de la página, texto zócalo, que es ese control, esa caja de texto que tengo ahí. Y si aprieto punto de vuelta, voy a poder cambiar, por ejemplo, distintos tipos de propiedades, como la visibilidad, como el valor. O sea, yo puedo cambiar muchas propiedades de ese elemento directamente en el nivel item. Es para cambiar propiedades de los controles de la página. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un parámetro que afecta a todo el maestro, a todos los randoms. Entonces, para eso vamos a ir a app y vamos a buscar la lista de comandos. Fíjense que ya hay un comando que se llama addParameter, y lo que va a hacer es crear un parámetro dentro del maestro, y el nombre que nosotros le querramos poner es independiente, no hay ningún tipo de relación o manual que ustedes tengan que usar para poner un nombre. Así que voy a crear un parámetro nuevo, siempre abriendo paréntesis y entre comillas. Creo un parámetro que se llame, por ejemplo, zócalo. No se tiene que llamar zócalo, se puede llamar de cualquier manera. Cierro el paréntesis y punto y coma siempre para finalizar una línea de script. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi track? Estoy actualizando los datos, haciendo play de la animación, esperando que la animación termine, y al final estoy agregando un parámetro que se llama zócalo, que va a indicarle al maestro que esa gráfica está dentro. Me va a servir a mí para la comprobación que voy a hacer después, en realidad, porque yo necesito algo para comprobar. Entonces, creo mi propio parámetro para comprobarlo después, la próxima vez que haga play de esta página. ¿Qué voy a tener que hacer en la salida? En la salida, antes de desactivar la escena, voy a agregar otro script event, y en este caso, vamos a hacer zoom para que se vea mejor, y en este caso lo que voy a hacer, en vez de agregar un parámetro, voy a borrar un parámetro. Fíjense que tengo la acción delete parameter. ¿Por qué hago esto de delete parameter? Porque el mismo parámetro, punto y coma. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo saque la gráfica, lo que voy a querer hacer es borrar ese parámetro para que la lógica de playout, lo que estamos haciendo es construyendo justamente la lógica de playout, para que la lógica de playout se cierre. ¿Qué quiere decir? Cuando la gráfica entra, creo el parámetro, cuando la gráfica no está más, borro ese parámetro. Y voy a agregar una línea más que se llama return true, que es para continuar al próximo evento. Fíjense que este no es mi último evento de la línea de tiempo, sino que tengo la desactivación. Ahora, lo que voy a crear es la condición. Voy a crear una condición para ejecutar este track o este track. Para eso, al mismo track, fíjense que cuando hago clic en el icono del track, abajo tenemos dos opciones: Wizard, que me permite crear una condición muy básica, o Editor, que es el que nosotros vamos a usar para crear condiciones mediante scripts. Voy a ir a Editor, y la condición que yo voy a crear para este track va a ser que si el parámetro que yo había creado no existe, se ejecute este track de entrada y después agregue el parámetro. Básicamente voy a comprobar si el parámetro existe o no existe, si la aplicación maestro encuentra o no encuentra ese parámetro. Siempre lo va a encontrar cuando la gráfica esté al aire y no lo va a encontrar cuando la gráfica esté fuera. Entonces, si la aplicación no tiene ese parámetro, voy a ejecutar el track de entrada. Entonces, if es para poner una condición. Abro paréntesis, up, y fíjense que tengo un tipo de comprobación que es hasParameter, que lo que va a hacer es chequear si un parámetro existe o no existe, a nivel app, a nivel aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es chequear si la aplicación tiene un parámetro, y ahí pongo entre paréntesis y comillas el nombre del parámetro que quiero chequear. Y cierro el paréntesis primero. Entonces, ahora yo quiero chequear si el parámetro no existe. O sea, este track de entrada se va a ejecutar siempre que la aplicación no tenga el parámetro zócalo. Como no tengo la opción hasn't, que sería la sintaxis correcta en inglés, en JavaScript, para invertir este tipo de comprobación, lo que hacemos es ponerle un símbolo de exclamación adelante. Eso invierte. Quiere decir que lo que yo pongo a continuación de esta comprobación lógica se va a ejecutar si la aplicación no tiene el parámetro zócalo. Este símbolo de exclamación invierte la comprobación lógica. Entonces, si la aplicación no tiene el parámetro zócalo, return true, lo que les había contado antes, va a ejecutar este track. ¿Qué hacemos con el otro track? La transición. La transición se va a tener que ejecutar siempre que el parámetro ya exista. Entonces voy a hacer lo mismo.
voy a seleccionar el track, voy a ir a Editor, y lo que voy a hacer es comprobar que el parámetro ya exista. Si la aplicación tiene el parámetro Zócalo, voy a ejecutar este otro track. Nosotros tenemos acá el take count. El take count es la cantidad de pistas que yo tengo de este estilo, del tipo take. Fíjense que yo tengo 2, pero en realidad, para mí, siempre se va a ejecutar una o la otra. Así que lo que voy a hacer para tener una operación más ordenada, en vez de que el maestro reconozca que hay 2 tracks y ejecute el que corresponda en base a la comprobación que tiene, lo que voy a hacer es cambiar este número a 1. Entonces voy a hacer clic en la página, y fíjense que en las propiedades que yo tengo de esta página hay una que se llama Take Count, que está en auto, y la voy a cambiar a 1. ¿Para qué? Para que esta página, en vez de funcionar de una forma secuencial, que ejecute primero el primer track, el segundo, el tercero, que entienda que solamente hay un track. Entonces, ahora mi cuenta de tracks pasa a ser 1. Voy a hacer una visualización de los parámetros globales, la voy a poner por acá abajo. Fíjense que, a ver si lo podemos desanclar. Lo ponemos acá abajo, ahí está. ¿Se acuerdan que cuando yo hago play de la página, va a crear el parámetro global? En este momento el parámetro global Zócalo no existe. Entonces, lo que va a hacer va a ser ejecutar la entrada. Y a continuación, una vez que la gráfica entre, agregar ese parámetro global Zócalo. Vamos a chequearlo, hago play de la página. Y ahí agregó mi parámetro global. Ahora, ¿qué condición se cumple? Ya no se cumple más la condición de la entrada, se cumple la condición de la transición. Ya no va a volver a ejecutar todo lo que yo tenga en mi track de entrada, sino que va a ejecutar únicamente lo que tenga en mi transición. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición. Ahora la aplicación tiene el parámetro Zócalo. Entonces, el track que se va a corresponder para ejecutar es este, el segundo, el de la transición. El orden no importa, yo puedo tener este arriba o este abajo, es lo mismo. Porque lo que hace es chequear todos en simultáneo y ejecutar aquellos que cumplan con la condición de ejecución. Entonces, ahora cuando haga play, vamos a cambiar el texto. Este es otro texto. Ya no va a ejecutar la entrada, sino que va a ejecutar la transición. Fíjense cómo ejecutó la animación de transición. Y cuando yo cierro, cuando yo saco la gráfica, va a cerrar la lógica. Cuando yo saque esta gráfica, como tengo el script que va a borrar el parámetro, lo voy a ver desaparecer acá. Y ahí desapareció. De esta manera, cuando haga play de vuelta, como el parámetro no existe, se va a volver a ejecutar, en este caso, el track de entrada. Y ahora, una vez que la gráfica está adentro, si hago play, ya no se va a ejecutar la entrada, sino que se va a ejecutar la transición. Lo que voy a hacer es crear una gráfica de deportes. Y fíjense que esta es una escena que ustedes no la vieron, es una escena... Ah, sí, la vimos en un webinar, en el primero lo vimos. Es una escena de deportes con una presentación de un partido de fútbol. Fíjense que yo ya mirando los exports sé qué estoy trayendo. Voy a hacer zoom para que se vea un poco más en detalle. Tengo todos estos parámetros exportados desde la escena y lo que voy a hacer es agregar controles en mi página para poder actualizar cada uno de ellos. Ahora, voy a seleccionar los 2 equipos en simultáneo, los voy a arrastrar. Y fíjense que en este caso no voy a usar una línea, un single line text, sino que voy a usar un drop-down list, que es una lista. ¿Por qué? Porque voy a usar una lista de equipos. Esto es de la liga inglesa. Voy a seleccionar los 2 en simultáneo con control, fíjense que con control sumo selección, y esta lista de drop-down se edita, como les había comentado al principio, desde acá abajo, a la izquierda, en las propiedades de drop-down list, en este caso. Items son los elementos de nuestra lista, y lo que voy a hacer es editar esos ítems que aparecen en mi desplegable. Voy a agregar 4 equipos, Manchester City, Manchester United, Key y Value en este caso van a ser lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Key y Value? Key es lo que aparece para el operador, Value es lo que manda internamente. En este caso van a ser el mismo valor, lo que se vea en el desplegable y lo que mande internamente a la escena.
pero a veces podemos querer cambiar en el medio del valor. Liverpool y Tottenham. Entonces tengo dos desplegables con 4 equipos. Fíjense que ahí tengo los 4 equipos. Y acá tengo los otros 4 equipos. ¿Qué más vamos a tener que poner acá? Vamos a tener que poner un selector de texturas para los escudos. Entonces lo que voy a hacer es, los export de escudo 1 y 2, los voy a arrastrar, y en este caso el control que más me va a servir es un image selector, un selector de imagen. Si no sé bien cuál es cada uno, ¿se acuerdan que les dije, acá activamos las etiquetas, y sé que este corresponde al escudo 02 y este corresponde al equipo 01. Si los quiero alinear, tengo herramientas de alineación para que me queden más prolijos y alineados. Ahí está. Los voy a seleccionar, vamos a dejar un poco de espacio arriba para el título. Tenemos un título que voy a hacer un single line text, voy a ir un poco más rápido, pues esto ya es algo que lo vimos. Y después tengo, entre equipo y equipo, voy a poder poner o el resultado o la palabra versus. Quiero que me quede centrado en la caja, así que selecciono la caja, voy a las propiedades, cambio la alineación a center, el título también, que me quede centrado. Y también tengo un subtítulo, que puede ser, por ejemplo, el estadio. También voy a querer que me quede centrado. Y voy a alinear estos dos para que queden así. Ahora, yo agregué una línea extra de información que puede llegar a necesitar algún productor por algún motivo. Y la voy a agregar, pero esta, como es opcional, vamos a cambiar los dos escenas. Como es opcional, lo que voy a hacer, fíjense que exporté la visibilidad de esa línea extra. Exporté desde la escena la visibilidad. Entonces voy a agregar un tipo de control de checkbox, un boolean value, para poder activar o desactivar el uso de esa línea extra. Vamos a cambiar el color del texto de ese boolean value. Y le puedo cambiar el texto que aparece. En vez de extra visibilidad le puedo poner usar línea extra. Y ahí el productor va a poder elegir si la usa o no la usa. Todos estos exports los voy a agregar a una línea de tiempo. Y lo que voy a agregar a continuación es la animación de entrada. Entonces ahora cuando hago play, fíjense que ahí me arma la gráfica. Ahora, fíjense que yo había agregado voy a sacar las etiquetas, este export que manejaba la visibilidad de la línea extra. Y usé un tipo de control que se llama boolean. Entonces, fíjense que yo puedo activar o desactivar la visibilidad. Por eso tenemos diferentes tipos de controles que van a ser más útiles para diferentes tipos de exports que utilicemos. Una cosa más que le quería mostrar es, bueno, vamos a hacer la salida de esto, como habíamos visto antes. Hacemos play de... Fíjense cómo yo estoy arrastrando de otra manera. Puedo arrastrar un evento de animación y chequear que haga out, o puedo venir a mi animación de out y arrastrarla acá. Es lo mismo. Voy a hacer el out, voy a esperar esos 5 cuadros que dure el out, y voy a desactivar la escena. Entonces ahora tengo también la salida. Scripts que se van a disparar dentro de la página y no en la línea de tiempo. Voy a crear uno básico. Para eso vamos a la pestaña que dice Scripts. Acá abajo tenemos una pestaña que dice Scripts. La chequeo y voy a seleccionar donde dice Control Scripts. Voy a crear un nuevo script de control. ¿Qué quiere decir Control Script? Que se va a ejecutar en base a la información de un control. Cuando la información de un control cambie, va a ejecutar ese script. ¿Qué voy a hacer yo con ese script? Lo que quiero hacer es que cuando yo selecciono Manchester United, automáticamente me cambie el logo o el icono o el escudo al Manchester United. Y lo mismo el otro seleccionador, si selecciono Liverpool, que me cambie el escudo al del Liverpool. Entonces voy a seleccionar Control Script, y acá les voy a mostrar muy rápido cómo es la sintaxis de los scripts dentro de lo que es el Page Scripting, que es otra opción de scripting. En este caso voy a empezar eligiendo en qué página voy a aplicar este script.
siempre voy a elegir current, que es la página en la que estoy parado. Pongo punto otra vez y voy a elegir a qué control o qué propiedad de qué control quiero cambiar. En este caso quiero cambiar el valor del escudo 1. Y para eso selecciono ese control y data, para cambiar el valor de ese control. Entonces, lo que voy a hacer con este script es seleccionar el valor del control que se llama escudo 1. Y ese valor de ese control de escudo 1 va a ser la ruta a mi textura. Y a eso lo que voy a hacer es sumarle el valor de mi desplegable, que está acá, equipo01.data, y a eso le voy a sumar la extensión. Entonces, el valor de mi escudo 1 va a ser igual a la ruta más el valor de mi desplegable 1 más .png. Entonces, automáticamente, cuando yo cambie el valor del equipo 1, voy a ejecutar este script y el escudo 1 va a tomar como valor propio la ruta, lo que yo tenga en el desplegable y .png. Esto como está lo voy a guardar como escudo 1, save script. Y ahora lo voy a tener que asociar a un control para que este script se ejecute. Lo voy a asociar a este control. Cada vez que yo cambie algo en este desplegable, voy a ejecutar este script para que el escudo se actualice. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar el control, y así como está el script, lo arrastro a ese control. Ahora fíjense, tengo dentro de lo que son las propiedades de este control, ahora en scripts, tengo un script que se ejecuta, vamos a extender acá, cada vez que cambia la data del control del desplegable 1, va a ejecutar este script que se llama escudo 1. Lo puedo probar haciendo play en este icono que está acá, y fíjense cómo automáticamente, esto se va a hacer solo desde el controlador. Cada vez que cambio el equipo, va a tomar ese valor. Este cambio se va a hacer en el controller automáticamente cada vez que cambie el dato. No voy a tener que hacer play. Esto es para chequearlo en el Page Editor. Voy a copiar este script. Voy a volver a Control Script, lo voy a pegar y voy a hacer lo mismo con el 02. Lo guardo como escudo 2. Estoy yendo rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Y este escudo 2 lo voy a asociar al control del desplegable de escudo 2. Entonces, vamos a chequearlo. Cuando selecciono escudo 2, tengo un script asociado, lo puedo probar, funciona, perfecto. Así como está, guardo esta página como deportes, voy al controlador y la voy a arrastrar. Ahora fíjense que cuando yo cambio el valor del desplegable en el controlador, que es lo que va a hacer el operador o el productor, ya automáticamente me está cambiando el valor por el valor del control que tiene el escudo por la ruta más el valor del desplegable más .png. Y otra cosa que había exportado en este caso es la voy a agregar, es la paleta de colores de esta gráfica. Tengo una textura que es un image selector. Esta es la paleta de colores de esta gráfica, la puedo cambiar. Por ejemplo, si yo tengo muchas ligas, puedo tener un archivo de imagen con diferentes colores que se va a aplicar y va a cambiar el color de toda la gráfica. Todo esto está obviamente armado en la escena. Y voy a agregar a mi lista de export que se actualice el export de color. Fíjense cómo voy al evento que ya existe y le digo agregame que se actualice el export de color con el control color. Voy a ir al default o al playout, es lo mismo. Voy a agregar nuevamente la página. Acuérdense, cuando hacemos cambios en el timeline de la página, la tenemos que volver a arrastrar en nuestro random. Y ahora hago play, tiene este color, voy a seleccionar dos equipos diferentes, Liverpool y Manchester City, y voy a seleccionar otro de estas paletas. Por ejemplo, esta paleta que está acá, que tiene unos colores más cálidos. Y entonces, simplemente con exportar esa imagen, va a asignar a cada uno de las partes de nuestra gráfica el color que corresponda. Entonces, en una sola escena podemos tener
múltiples escenas sin necesidad de tener que crear 3 escenas diferentes, solamente cambiando una propiedad.